no hay muchos espacios así donde realmente se hable del cine de las mujeres. Lo sabemos que siempre ha estado un poco relegado. Yo me remonto hasta, por ejemplo, Matilde Landeta, que no sé si sepas la anécdota, que ella se tuvo que vestir de hombre para poder entrar al sindicato y usó la credencial de su hermano y se vestía con la ropa de su hermano para hacer script en las películas porque no aceptaban mujeres. No hizo mucho cine, sin embargo, pues es pionera. Muchas no, pero siempre hay alguna presencia, ¿no? Bueno, tuvimos a Bussi Cortés, o sea, siempre ha habido presencia, pero en lo que un hombre puede hacer 3 pelis, a lo mejor una mujer hace una y pasa mucho tiempo en que puede hacer la siguiente. Con los años pasó a ser alguien. Que riega muy bien las plantas y mantiene limpio el patio. No seas malito, lávame el coche. La madre dijo que no podía elegir entre sus hijos, entre el abusador y el abusado. Y nos pidió si podíamos tenerlo aquí, alejado de su hermano mayor. No podía elegir. Bueno, es un decir. De hecho, se quedó con el abusador. Imagino que para educarlo mejor, para tener esa segunda oportunidad que los padres nunca tienen. Ahora estoy tranquila. El miedo que tenía de que usara su legítimo derecho a la venganza no ha ocurrido. O luego abren y se salen, pero desde la mañana que no lo veo. ¿Y cuál fue? Es Tony. Claro. ¿Lola nunca hubiera dejado a sus periquitos? No, pues claro que no. La terminamos una semana antes de que empezara a confinarnos por la pandemia. Entonces, pues se paró toda la postproducción porque no había quien. Realmente Ana se movió mucho para que pues, le editara a alguien tan importante como Teresa Fon. Y yo no estaba planeando nada de esto. Yo le escribí a Ana, le dije, mira, yo he trabajado mucho últimamente, me voy a ir de vacaciones un mes a España. Me dijo, oye, ¿y si movemos algo de la peli? Dije, la única relación que yo tengo para poderla presentar es Casa de América, porque me han invitado muchas veces, he dado cursos ahí. Entonces, ella fue la que consiguió todo lo demás. Le llamó a los productores, vinieron, pero en realidad la que ha movido la película ha sido Ana. Yo he estado ahí siempre con ella porque hicimos un clic muy lindo y siento que es nuestra película. Yo siempre, creo que desde que tengo uso de razón, decía que quería ser actriz. Veía mucho cine mexicano, mi mamá veía mucho cine mexicano en casa, entonces yo me eduqué un poco con todas las películas en blanco y negro del cine de oro de México. Pero luego tuve la gran fortuna de vivir arriba de un cine, el cine Polanco. Entonces todas las películas que ponían, yo bajaba, ya a veces ya ni me cobraban. Y comía yo unos pastelitos que se llamaban gancitos y el del cine me decía, ya pásale gancita, no pagues, porque a veces veía 3 y 4 veces las películas. La noche de las narices frías, por ejemplo, yo me sabía los diálogos, y ahí a la vuelta había otro cine que se llamaba el Cine Ariel y pasaba lo mismo, iba yo siempre que podía. Y ya de adulta vivo también en un cine que se llamaba el Bella Época, donde pasaban ciclos también de películas antiguas, ¿no? Y bueno, pues también salía yo de casa y decía, ay, tengo 1 hora y media antes de la cita, me voy a pasar a ver El ladrón de bicicletas, ¿no? O sea, así, esa fue mis inicios. Yo empecé 10 años después de que comencé mi carrera, empecé a hacer la televisión. Yo siempre hice personajes desde que soy joven, de pobre, vieja y fea. Yo he sido mamá de actores que han sido hasta 10 años mayor que yo. Ahora se tardan menos en maquillarme. Ahora ya casi nada más me ponen polvo y ya estoy lista.
Pero bueno, muchos años estuve de exclusiva en una televisora, en Televisa, que le estoy muy agradecida porque gracias a esas novelas me conocieron en otros lados. Pero cuando quitan las exclusivas y estoy libre, yo hago un grupo con actores de mi camada que nos hicimos llamar Talento Libre Latino, hicimos agradeciendo a la televisora y abriéndonos a las demás televisoras. Y eso fue estupendo, yo sentí que habíamos vivido siempre en Disneylandia y que afuera estaban Las Vegas. Entonces empezamos a trabajar ya en plataformas, trabajé en Colombia, acabo de terminar el año, en enero de este año, estuve 6 meses en Miami, he hecho cosas con Disney, series donde ya no hago los papeles tradicionales que me daba la televisora donde me pagaban siempre mensualmente, pero siempre era eso, la criada que sabía todo, la que tenía el secreto, la que oía detrás de las puertas, siempre buenos papeles, pero siempre en ese tenor, porque no era rubia y de ojos claros, y entonces para ellos, los que no son rubios y de ojos claros, no podía ser la rica, ¿no? Y ahora que salí, le digo, ya no es lo mismo pedir el café a llevarlo yo. Me dijeron que estabas vivo y vine a comprobarlo. ¿No te alegra? ¿Debo alegrarme cuando ni siquiera fuiste a verme? Yo vengo desde las películas que no existe ya ese formato de Super 8. Yo siempre estuve delante de la cámara y hice películas de Super 8, había festivalitos de películas de Super 8. Yo he festivaleado desde que tengo 17 años con mis peliculitas de Super 8. Luego pasé al 16 y luego al 35. Y hasta 10 años después entro realmente a la televisión. Y mientras hacía yo teatro, tuve oportunidad de estar en la Compañía Nacional, en otra compañía muy importante que dirigía un director español, Manuel Montoro, que era la Compañía Veracruzana, que era una compañía de mucho prestigio. Y de repente, bueno, empiezo a ir a castings de películas y me empiezo a quedar, como por ejemplo Actas de Marusia, con Miguel Itín, ese es del 75, que ahí yo digo que siempre dicen el nuevo cine mexicano. Yo tengo varios cartelones que todos dicen el nuevo cine mexicano y ha sido en 5 décadas que tengo de trabajar. Estoy cumpliendo 52 años de actriz. Entonces siempre es nuevo, pero está bien, porque sí, son nuevos talentos, son nuevos directores, son nuevos guionistas, son nuevos formatos. Entonces, bueno, para mí el tiempo, por ejemplo, que se fueron los 75 y así, pues ese nuevo cine mexicano era un cine social que apoyaba mucho el presidente que se acaba de morir ayer, antier, que cumplió 100 años, que era Luis Echeverría, y su hermano era el director del Banco Cinematográfico, y él solo hicieron mucho cine, pero mucho cine como ese, como Actas de Marusia, como El Apando, como Poquianchis, como un cine social. Él sale y entonces se trae otro presidente que se había casado con una actriz vedette y entonces hacen otro tipo de cine, ¿no? Como de ficheras, de así. Entonces yo dije, yo ya no voy a volver a hacer cine porque no tengo ese cuerpo para hacer esas cosas ni nada, y paro un rato de hacer cine porque efectivamente en ese sexenio no se hace ese cine. Y luego vuelve otra vez que el nuevo cine mexicano, y bueno, me vuelven a llamar. Volvimos a entrar todos los que ya no habíamos trabajado, así como muchos del cine anterior no trabajaron en ese sexenio porque ahí solo querían morenos y de ojos negros y Manuel Ojeda y ese tipo de actores, ¿no? Entonces, bueno, ha sido siempre como cíclico. Ripstein dirigió televisión, entonces hace muchísimos años hicimos una telenovela educativa que era para enseñar a leer a los adultos y desde ahí lo conozco. También hice
telenovelas, porque él también dirigió telenovelas, y dirigió programas unitarios como Mujer Casos de la Vida Real, de doña Silvia Pinal. Y bueno, luego empecé a hacer este tipo de películas. Tengo la fortuna de estar en 13 películas con él, ¿no? Que es muy importante. Y no sé, tengo a lo mejor 62, 63 películas, unas buenas, unas malas, unas malísimas, unas buenísimas. Que siempre dicen, bueno, tú escoges muy bien tus personajes. Yo he trabajado con luchadores también y con boxeadores. Yo siempre decía, bueno, es práctica para cuando me caigo un buen papel, sé que es estar enfrente a la cámara, sé cómo encontrar la luz, sé llegar a mi marca. Soy apasionada de lo que hago, entonces yo siempre digo pasión, paciencia y disciplina. Es mi lema. Y el primer premio Fénix a la trayectoria es para el maestro Arturo Ripstein. Le estoy muy agradecida porque pues gracias a ellos hoy estoy aquí, gracias a ellos me conocen en Europa, porque bueno, a mí me conocen en Latinoamérica por la televisión más que nada, ¿no? Pero ellos me abren este campo aquí, los festivales y Venecia y San Sebastián, y ni hablar que eso es con ellos, y agradecida siempre. Yo soy actriz de director y Arturo no quiere que cambies ni una coma de lo que escribió Paz, ¿no? Entonces, pues yo sí me dejaba, ahora sí que como decimos, flojita y cooperando. Mira, te voy a ser muy sincera. No creas que los escojo, son los que me llegan y me gustan. Yo creo que en todos estos años de carrera yo no he dicho que no a un personaje, porque cuando me llegan siempre me parece que es un pequeño milagro hacer una película. Entonces, pues, los hago. Luego resultan que son personajes o muy duros, o muy difíciles, o muy, ¿no? Pero si tú te dejas guiar por el director, vas de la mano del director, respetas el guión, pues sí logras cosas importantes, ¿no? No es fácil trabajar con Arturo, pero hay algo que yo amo de su cine, no solamente ya lo que ves en la pantalla, sino en el set. Él logra crear algo que es así como si estuvieras en una iglesia, ahí no se habla de otra cosa, no puedes estar leyendo otra cosa en lo que estás, es todos clavados en eso. Hay un silencio absoluto que ya no lo ves en muchas películas, ahí tienen que estar gritando 20 veces silencio, ¿no? Con él no, con él hay esa cosa de respeto de siempre en sus películas, lo cual es muy bonito. Yo creo que el ego es como el colesterol. Hay ego bueno y ego malo, como hay colesterol bueno y colesterol malo. Yo, la verdad, me considero solo una mujer de mi tiempo y agradecida con cada proyecto que me llega. No, me creo que de repente cuando la gente dice cosas de mí, a veces hasta me apeno. Porque digo, no, bueno, es mi trabajo, lo hago con... No quiero parecer falsamente sencilla, pero esa es la verdad. Yo me retrato en la calle con quien me dice, a veces mis amigos dicen, es que luego no te dejan comer, y tú siempre te paras. Digo, pues sí, porque gracias a ellos, gracias a esas personas que me piden una foto, sigo vigente. Entonces no voy a decir, espérame que estoy comiendo. Yo me paro y da igual, digo, lo sigo comiendo. Y si no quiero, no salgo de mi casa y como tranquila. Pero yo sé que si me expongo un sábado, un domingo a salir a un lugar público, pues seguramente... Y a mí me da gusto, a veces todavía me sorprendo. Mira, yo me acuerdo cuando empecé, que ya hacía yo televisión, entonces si alguien se acercaba y me saludaba, yo siempre le decía a mi mamá, ¿es parienta? ¿Es algún pariente? Me decía mi mamá, no. Le digo, es que mira, ¿cómo me saluda? Dice, pues por la novela. Yo siempre pensaba que eran parientes o amigos de mis papás que me saludaban, ¿no? Y la verdad sí sigo pensando, porque agradezco mucho a la gente que reconoce mi trabajo. Todos los días me despierto y doy gracias. Gracias de que estoy viva, gracias de que tengo trabajo. Ahora digo, bueno, gracias de que estoy pasando un cumpleaños
completamente inesperado. Yo pensaba estar en Madrid de vacaciones y tenía mi grupo de amigos y de repente me dice, oye, pero es que el pase es el día de tu cumpleaños. Digo, ¿qué mejor regalo quieres que tenga que pasar una peli en Barcelona? No, hombre, yo me doy cuenta cuando veo las pelis. Yo amanezco sintiéndome chica y cuando veo la película digo, "Ah, pues sí, no, se me nota que cumplí 69 años, claro, se me nota. Pero está bien, a mí me parece que es el ciclo de la vida, es importante y que cada etapa hay que vivirla como se debe y cada personaje, qué bueno que siguen pensando en mí después de 52 años de carrera y teniendo 69 años. Yo nunca pensé que a mi edad me iban a desnudar. Yo tengo muchos tatuajes, pero todos en lugares donde dije ya a mi edad. El primero me lo hice a los 50 años y luego pues ya le va uno agarrando el cariñito y luego me hice otro por acá ya más grande. Pero yo ya pensando que quién me va a desvestir estas edades y de repente ¡zas! Arturo. Este ya se había visto en la calle de la Amargura, el otro me lo habían tapado, pero Arturo nunca me había visto los de la espalda. Y cuando me dice, estás llena de tatuajes, le digo, Arturo, es que ya quién me iba a desvestir a esta edad, solo tú. Y no crees que está fácil, entonces ya me los taparon, le digo, tápalos y ya, no pasa nada. Pero se sorprendió de ver que tenía un tatuaje tan grande atrás, que era una nube rosa con un angelito ahí volando. Bueno, no es fácil desvestirse a ninguna edad, ¿eh? En el cine no está fácil. Yo siempre les digo que lo único que quiero es como realmente formar actores. Igual van muchos que no quieren ser actores y siempre les digo les va a servir para su vida. Pero es como si tuviera yo unas macetas y van unas semillitas y un grupo de actores y actores que estamos trabajando. Yo sí quiero crear actores un poco a la vieja guardia, con la pasión, la paciencia y la disciplina. Porque hoy los jóvenes o llegan tarde al llamado, a mí me ha pasado que estoy esperando y no llega y cuando llega le digo, ay, se te hizo tarde, se te pegaron las sábanas, ¿qué pasó? ¿No? Y yo eso sí, en la escuela es muy fácil entrar, no pido nada, pero es muy fácil salir. A la tercera falta te doy las gracias y no te dejo entrar. Ya, adiós, se acabó y no te vuelvo a dar entrada. En la vida profesional te echan del trabajo si tú llegas y haces perder tiempo, así que bye, chao. ¿Te quieres salir de clase? Salte. En mi caso no, porque no sé en otras profesiones. En la mía yo he trabajado con los más machos, como Emilio Fernández, ¿no? Entonces, creo que para los actores y las actrices es menos. Sí es verdad que los directores son mucho más rudos con las actrices que con los actores. Yo ahí es donde me doy cuenta que digo, bueno, a lo mejor nos equivocamos al mismo tiempo y a la que regañan es a mí y a él no le dice nada, ¿no? Pero yo creo que el machismo en nosotros se nos nota más, pero también aquí hay mucho machismo. Lo hacen de otra manera, pero y los alemanes también tienen mucho machismo. O sea, en general, el mundo hay muchos machos, solo que en diferentes idiomas. En México no funcionó el Me Too, nadie se atrevió a decir nada, cuando había así de actrices que podían haberlo hecho. Nada, por miedo a que no tengan trabajo o así. Y a mí como nunca me pasó, entonces tampoco yo tenía yo que hablar de eso, porque a mí no me pasó nunca, ¿no? Tal vez porque siempre salía de pobre, vieja y fea, no les era apetecible a ellos, ¿no? Son muy generosas las que van apoyando a los que van llegando, ¿no? Mariano Varo apoya mucho, trata de siempre sacar las cosas. Eso habla de una generosidad y de un apoyo entre mujeres, ¿no? De poderlo hacer. Eso se nota más en eso, en las directoras, en eso. Las actrices, como siempre se necesita, ya sea la madre, la tía, la abuela, la prima, la amante, ¿no? Entonces se nota menos. En lo que yo te digo que se nota más, que son más mano dura con las mujeres que con los hombres. Seguir trabajando, pero tener tiempo. Yo ya no quiero vivir en la Ciudad de México
Me hice una casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, que es precioso, y un poco quiero vivir en San Miguel y cuando me hablen a trabajar, ir. Pero ya la ciudad se vuelve cada vez más pesada.